Blanca Puyuelo. Eres profesora de escritura creativa y escritora. Has publicado el libro de relatos Sopa de Patacas, que me encantó, por cierto. Tienes máster en escritura creativa y eres licenciada en antropología y diplomada en conservación y restauración de bienes culturales. Me encanta hablar contigo de escritura y por eso te he robado un tiempo para que nos cuentes un montón de cosas que has visto en las clases, que has visto con los alumnos o que sabes por tu experiencia, tanto de haber escrito como de haber acompañado en el proceso de escritura. Pues venga, empezamos con una pregunta que me encanta porque es de blancos o negros y quiero ver por dónde respiras tú, que es: ¿el escritor nace o se hace? En mi opinión, el escritor nace y se hace. ¿En qué sentido? Yo, por mi experiencia, sí que veo que hay una parte de talento que algunas personas tienen más desarrollado que otras. Pero también es cierto que ese talento también hay que trabajarlo y hay que meterle técnica y hay que meterle horas. Entonces, puede ocurrir que una persona... es muy difícil de medir esto, lo de más talento, menos talento, es difícil de medir. Y es una cosa también que tiene mucho de subjetividad. Pero al final hay personas que pueden tener menos talento, pero más capacidad de trabajo y más constancia a la hora de escribir, que consigan mejores resultados que otras personas con más talento. Nos movemos aquí unos términos un poco etéreos porque ¿qué son mejores resultados? Publicar, ganar premios, o ¿no? Entonces, bueno, pero sí, yo creo que hay una mezcla, Pues bueno, entonces, ¿con qué nace? Ya nos has dicho un poquito con esa especie de talento que es difícil de medir. ¿Y con qué va a tener que hacerse? ¿Y con qué sí o sí alguien que quiera escribir va a tener que dotarse o que aprender o que entrenar? Igual también cuando hablamos de talento y cuando hablamos con esto del escritor nace, volviendo un poco atrás, pero respondiendo a esta pregunta, creo, hay una parte en la que cuando las personas leen mucho, aprenden mucho también. Entonces, yo creo que algo con lo que se tiene que hacer una persona que quiere escribir es con una gran biblioteca. Una gran biblioteca no tiene que ser una biblioteca física. O sea, una biblioteca no me refiero a que tengas en tu casa los libros, ¿no? en una estantería, sino a que tengas acceso a libros y leas mucho. Y eso se va a reflejar en tu escritura. Tengo la sensación de que la gente a la que le gusta escribir está buscando la fórmula mágica para hacerlo mejor y para mí es una especie de receta con muchísimos ingredientes. Creo que comparto contigo que la base del plato para escribir mejor siempre va a ser tener muchísimas referencias. O sea, todo lo que vamos a ver en técnica, en realidad, está disponible en una gran biblioteca, ¿no? Eso es. Pero es verdad que si aprendemos a afinar la visión, muchas de las cosas que va a enseñar un docente, pienso yo, muchas de las cosas que vamos a ver en teoría están disponibles en una gran biblioteca, en haber leído muchos autores, beber de muchos estilos. En una gran biblioteca dispones de un montón de cosas que tendrán nombres más técnicos, pero que es donde están, en lo que han escrito otros. Sí, y de hecho, ahora hay estudios específicos de escritura, hay másteres, hay cursos universitarios, hay talleres, pero esto no siempre ha sido así. ¿Dónde se han formado los grandes clásicos de la literatura? La mayoría de los grandes clásicos de la literatura se han formado leyendo y en círculos de lectores de escritores, ¿no? Todo está en los libros, no en los libros de técnicas de escritura, que también, sino en los libros. O sea, yo he tenido alumnos que dicen que quieren escribir pero que no les gusta leer, y yo, de verdad, es una cosa que no consigo entenderla. Supera mi capacidad de entender cualquier otra cosa. Es como, pero entonces, ¿por qué quieres escribir? ¿Sabes? Porque mi deseo de escribir y mi pasión por la escritura es un segundo deseo. O sea, mi pasión es la lectura. A mí mi pasión por la escritura viene de que he leído muchísimo desde que era muy pequeña, y de tanto leer dices, yo quiero contar mi historia, o yo lo contaría de esta manera, o me gustaría leer algo que hablara de tal tema. Bueno, no lo sé, pero sí hay gente que viene a los cursos y no han leído.
Y a mí eso me fascina. ¿Cuál es el motor entonces? Porque para mí hay un salto entre no leer y que no te guste o haber abandonado la costumbre, porque yo sí soy franca, reconozco que he tenido épocas muy grises, por cierto, muy grises de la vida, donde terminas dejando la lectura como, bueno, no tengo tiempo, no tengo tal, y de repente me doy cuenta de que cuando yo dejo de leer, dejo de vivir, o sea, es que se me va el color, se me van las ganas, entonces me nacería una pregunta de, oye, ¿y esta gente que quiere escribir y no lee, ha abandonado el hábito o realmente cree que es compatible? No, o sea, es una cosa circunstancial. Estos casos extraños de los que hablo no es gente que se ha desvinculado, es gente que reconoce que nunca ha leído, que a mí eso me sorprende muchísimo. A ver, es verdad que hay poca gente de esa, pero hay. Luego tengo un caso concreto de un alumno que tenía muchísimo interés en escribir y llegó a mí con un borrador en tercera fase. Tercera fase era el tercer borrador de la misma novela, ¿no? Y él reconocía que había leído muy poco, pero que es que acababa de descubrir el mundo de la literatura. A la vez que estaba escribiendo muchísimo, estaba leyendo muchísimo. Pero era una cosa reciente. Vale. Ese caso me impactó mucho porque yo, para mí, la pasión de la lectura viene desde niña, ¿no? Y me parece sorprendente que alguien descubra la pasión de leer a partir de los 30 y muchos, ¿no? Pero es verdad que en este caso concreto, la pasión por la escritura nacía como a la vez que la pasión por la lectura y se retroalimentaban la una a la otra. Me gusta esto de haber asistido al despertar, ¿no? Al despertar de los alumnos, sí. Porque es una cosa que me atrae mucho de acompañar a otras personas en la escritura y que me apetece mucho preguntarte, ¿no? Que es esto de si tendrías como te diría un caso más que de éxito, que ahora vamos al éxito porque me encanta esta palabra para deconstruirla también, pues eso, estos despertares brutales de tus alumnos, ¿no? De gente que se apunta a escritura creativa y de repente empiezas a ver que se ha despertado la bestia. Y nos puedes contar cómo es, en qué consiste y qué les despierta, qué ves tú que les pone a vibrar y les pone a escribir. No lo sé, no sé qué es lo que les pone, qué es lo que les pone a vibrar y a escribir. Es algo que tienen ellos dentro. Yo soy la misma para todos mis alumnos y sin embargo consigo que algunos escriban y sin embargo otros no consigo que escriban. Para mí el éxito como profesora es que escriban. Los cursos normalmente se organizan en sesiones semanales. Para cada sesión semanal normalmente hay que llevar un texto y cuando a lo largo de 3 meses, cada semana has escrito un texto de, ponte, 800, 900, 1000 palabras, para mí solamente eso ya es un éxito. Yo tengo que reconocer que no sé muy bien qué es lo que yo hago para que algunas personas escriban y otras no escriban. Al final la profesora y el taller y el curso es una herramienta, es un apoyo, pero que al final quien tiene que escribir eres tú, te tienes que sentar y tienes que encontrar el hueco de escribir y hacerlo, ¿no? Y casos de éxito, precisamente tengo aquí, me lo he traído, todos estos libros, libros son de alumnos que han escrito y han publicado. Me encanta el plan, me encanta. Y uno de ellos, y hace poco uno de ellos, Juan José Gilabert, el de Apeirón, el secreto del valle, ganó un premio y fue súper emocionante. Sí. Lo ganaste tú también, ¿no? Porque de alguna manera cuando alcanzas un logro es como que te vibra el corazón, ¿no? De Dios, qué contenta estoy. Claro, sí. Para mí hay algo de éxito en el sentido de tú vienes a mi curso porque quieres escribir, tienes ganas de contar algo. Hay gente que viene porque quiere escribir, pero hay gente que sí que viene con la idea de es que tengo en mente un proyecto y no sé por dónde empezar y entonces me apunto al curso, ¿no? Y cuando ese proyecto sale adelante es como, ¡jo! ¡Qué bien! O sea, el mérito para mí siempre es de la alumna o del alumno, sin lugar a dudas. Y luego, en lo que respecta a mí, pienso, bueno, no le he puesto palos en las ruedas y ha conseguido sacar su proyecto adelante, ¿no? Yo creo que eso de la soledad del escritor no es real, porque existe como esa imagen, ¿no? Del escritor escribiendo solo en su bardilla, a veces atormentado, ¿no? Pero un libro no lo puedes escribir tú sola. Un libro necesitas que alguien lo lea contigo, necesitas que alguien te ofrezca una mirada diferente a la tuya. Hay veces que te pierdes, hay veces que no sabes por dónde seguir, hay veces que la historia te supera, hay veces y necesitas muchas veces que otra persona te diga por aquí.
me encanta esta asociación tan mítica, ¿no? Entre editores y escritores, que me encantan estas dedicatorias, ¿no? De gracias a mi editor, ¿por qué? Pues porque es la persona que te ha acompañado, que te ha ayudado a recortar, a reenfocar, a reajustar. Y pues ahora lo tenemos en los cursos de escritura, en mentorías, la figura que tú quieras, pero una zona segura en la que puedes desnudar tu escrito, porque es verdad que muchas veces es un acto de intimidad revelar tu escrito, donde puedas tener esa confianza de mostrar tu escrito y de recibir feedback, foco y reenfoque, porque si no, claro que puedes hacerlo solo, pero quizá tardas mucho más, quizá te pierdes muchísimo más en el camino y quizá no alcanzas todo el esplendor del que puedes servirte con referencias adecuadas. ¿Cómo trabajas tú el feedback? Porque para mí es esencial el feedback en los grupos o del 1 a 1. ¿Y cómo ves que va nutriendo o mejorando la escritura? Porque para mí es súper importante el feedback. O sea, esta es la piedra angular de todo el asunto. Si nos centramos en el tema de los cursos, vamos a poner un curso o un taller. ¿Qué es lo que encuentras cuando como escritora acudes a un taller o a un curso de escritura? Pues lo que encuentras es feedback. Tu labor es escribir y enseñar tu escrito y recibir un feedback de lo que has escrito, porque para nada más que escribir, pues tú lo escribes en tu casa, lo lees tú y ya está, ¿no? El feedback para mí tiene varias vertientes. Por un lado, para mí es una de las más importantes, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que me he movido yo, sobre todo que doy cursos de iniciación a la escritura. La gente entra, llega no habiendo escrito nunca, o habiendo escrito muy poco, o habiendo escrito mucho pero nunca nadie ha leído lo que he escrito, este tipo de cuestiones, ¿no? Y la inmensa mayoría vienen con mucha inseguridad, pero con mucha inseguridad que es lo más normal del mundo, porque yo como escritora me siento insegura y seguramente la mayoría de escritores y escritoras consagradas, cada vez que se enfrentan a la escritura de una nueva novela, también van a sentirse inseguras. Es lo que dices, al final te estás desnudando de alguna manera cuando escribes y cuando muestras lo que escribes. ¿Qué pasa con el feedback? Que muchas veces tú piensas que lo que has escrito no vale para nada y de repente llegas a un taller y hay mucha gente diciéndote, está muy bien, me ha gustado mucho, me ha gustado esto, me ha gustado lo otro, tal. Y eso te ayuda a decir, bueno, pues igual merece la pena seguir haciendo esto. Hay más personas, al menos por mi experiencia, hay más personas que necesitan un refuerzo positivo que personas que necesitan que des mucha caña. Yo creo que ahí la labor por lo menos en mi labor como profesora, yo intento calar a mis alumnos y de alguna manera ver qué necesitan, porque yo lo que quiero es que mis alumnos, mis alumnas escriban, y si yo hago una crítica muy dura a una persona con una inseguridad muy alta respecto a su escritura, probablemente no siga escribiendo. A medida que esa persona va escribiendo, puedo ir profundizando cada vez más en lo que puede mejorar y haciendo menos hincapié en lo que está bien, ¿no? Pero es un poco un proceso. Y luego hay personas que vienen al taller y me dicen, a mí no me digas que está bien, a mí dime todo lo que está mal. Pero a esas personas también les digo lo que está bien. Claro, porque tampoco puedes perder la objetividad. Y luego, en relación a lo que es el trabajo del grupo y del feedback del grupo, es verdad que el grupo da un feedback más suave, por así decir. Muchas veces el grupo tiende más a decir lo que está bien, porque muchas personas es como que les cuesta mucho criticar el trabajo de sus compañeros, porque dicen, ¿quién soy yo para criticar lo que ha escrito mi compañera de al lado? Sí. ¿No? Y son muy reticentes y sin embargo les cuesta menos decir lo que está bien. Entonces ahí yo consigo también un buen equilibrio, porque digo, bueno, ya le han dicho todo lo que está bien y ahora yo puedo centrarme en los aspectos a mejorar o en las partes que no funcionan, ¿no? Es muy importante el grupo por eso. También para que tú veas como escritora que lo que te pasa a ti le pasa al resto. Es que eso te quita mucha soledad también, ¿sabes? Sí. Porque tú dices, es que esto que me está pasando a mí solo me pasa a mí. Y soy una desgraciada y no puedo escribir y estoy atascada en esto y el resto mira qué bien escriben. Y no dice, no, mira qué bien escriben, no, es que esto me ha costado la vida. Estaba anoche escribiendo esto y no me salía, ¿no? Bien, y que también te ayuda un poco a definir tu estilo. Quiero decir, cosas que te salen de manera natural, no detectas que son genuinas en ti. Y está muy bien que alguien te diga, esto es muy tuyo, esto es muy genuino, porque cuando es lo que nos pasa con los dones, ¿no? Que estamos muy familiarizados, nos sale con naturalidad y no lo detectamos, pero nos va a hacer falta ese diagnóstico
cuando ya estemos en otra fase, no sé cómo lo ves, cuando ya estamos en otra fase de escritura, que ya hemos desbloqueado y estamos refinando o necesitamos servirnos de eso que es solo nuestro, para ese empujoncito tenemos que tener muy, muy, muy claro qué nos hace únicos, cuál es nuestra voz, el estilo propio, qué nos sale solo, dónde, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero para mí es un poco dónde hacemos rock and roll, dónde aquí soy la estrella, ¿no? Pues es importante que, pues esto, ¿no? Que llevemos el pasaporte de escritura y sepamos de dónde venimos, dónde hemos estado, qué nos hace diferentes y cuál es la nacionalidad, ¿no? En plan, lo que se nos da súper bien. Claro, Eso que claro. entonces Y es me que además gusta. hay gente que sí, que no conoce sus fortalezas, ¿vale? Entonces, si haces una crítica que va encaminada nada más que a las cosas que no funcionan, puede pensar que a lo mejor lo que ha escrito no vale nada, porque tiene que cambiarlo todo y es como, no, todo no, solamente esto que te estoy señalando, pero esto y esto funciona súper bien. Bueno, pues esto, hemos visto ya varias cosas entonces. Hemos visto que es el éxito, me encanta definir el éxito como escribir por escribir. Primero escribe, blinda tu escritura, porque era una de las preguntas que tenía para ti que a veces me pregunto, no sé cómo lo ves tú en tus talleres, pero ¿crees que la gente va más encaminada a ser libro publicado, me tiene que llamar una editorial como única posibilidad de éxito posible y olvidan la calidad del texto, la importancia de conocer tu voz y conocer cómo eres tú como escritor? ¿Te pasa esto o es una sensación mía personal? ¿Tú, por lo que ves que respiran en clase? Creo que socialmente y ampliamente sí que hay una parte de identificar el éxito con publicar. Luego depende de quién venga y del ámbito en el que te muevas. Por ejemplo, como te decía, mis talleres son la mayoría de iniciación. Y quienes vienen a mis talleres de iniciación suelen ser personas que o no han escrito o llevan escribiendo mucho tiempo pero tienen mucha inseguridad, o este tipo de alumnado. Este tipo de gente, no, la inmensísima mayoría no vienen al taller con la idea de quiero llegar a publicar un libro y vivir de la escritura. Pero porque la mayoría vienen, como te digo, con mucha inseguridad. Vienen con mucha humildad, bueno, no, yo quiero escribir, pero bueno, por ver cómo es esto, porque me llama la atención, porque es una cosa que siempre he querido hacer. Vienen un poco así. Entonces, en ese contexto, clarísimamente el éxito es que esa persona escriba. La mayoría de los libros que te he enseñado son libros autopublicados y son grandes éxitos para las personas que los han escrito y los han autopublicado. Pero ahora, si tú vas a preguntar a alguien del mundillo si autopublicar significa que eres una escritora exitosa, probablemente la mayoría esté de acuerdo en que eso no, porque autopublicar, tú te escribes tu libro y tú pagas para que te hagan copias. Publicar es que tú vas a una editorial y alguien dice, este libro es lo suficientemente bueno como para que yo ponga dinero y lo ponga a la venta y entra a formar parte del negocio de lo que es la literatura y el mercado editorial. Claro, yo entiendo que ahí pueda relacionarse el éxito con publicar en una editorial, porque al fin y al cabo es que una tercera persona que no tiene que ver contigo está validando tu trabajo y está apostando por tu novela o por tu libro de relatos o por lo que sea, porque ve que tiene una posibilidad de que haya más gente a quien le guste y que lo compre. Y sin duda hay una parte de éxito en llegar a publicar en una editorial. Es muy relativo porque al final para publicar, primero tienes que tener la intención de querer publicar. Tienes que pulir tu manuscrito de una determinada... O sea, quiero decir que no puedes escribir solamente por el placer de escribir y dejar el manuscrito, bueno, pues yo ya he escrito, ya me desentiendo. No, al final tienes que meterle ahí un trabajo, pulirlo, terminar el manuscrito, mover el manuscrito, hablar con gente, enviarlo, que te lo rechacen, que lo envías a concursos, que no ganas premios. Y puedes pensar que a lo mejor no vales como escritora porque nunca te han dado un premio, porque ninguna editorial ha aceptado tu manuscrito, y a lo mejor eso no tiene nada que ver. Porque eso, yo para algunas de mis alumnas que han escrito su libro y que lo han autopublicado, para ellas eso ya es el éxito.
publicar con una editorial al uso no garantiza ni que estés disfrutando de escribir ni que lo estés haciendo cada vez mejor, porque puede, pues lo que veíamos antes, que tengas cierta facilidad, que además tal, que llegues en un momento, 1000 factores que no dependen de ti. Sin embargo, blindar tu derecho a la escritura y que el primer éxito sea que tú te comprometes con tu propia escritura va a tener consecuencias inevitables, y una de ellas puede ser publicar o no. No sé si me explico, que uno no vincula a lo otro, puedes no estar disfrutando de tu escritura o que no sea cada vez mejor. Hay un montón de autores que conocemos que son idénticos en el primer libro y en el último porque son fotocopias, lo que dices, los unos de otros. O me ha encantado esta expresión de no es que no me los he leído, no me los he leído porque lo he dejado en la hoja número 15 porque sabía lo que me iba a encontrar a continuación. Sin embargo, el primer éxito, que para mí es el éxito genuino, es que tú te comprometas con tu escritura y que estés dispuesto a entregarte, ¿no? A entregarte a tu propia escritura y a considerarlo un éxito válido, sin la legitimación externa de un tercero, ¿no? Ya es válido porque tengo referencia real de cómo escribo, de cómo quiero escribir y de cómo voy a desarrollar mi propia escritura. Y ahí es donde creo que nos desenfocamos menos, cuando estamos ahí. Y luego puedo autopublicar, puede que me publique un tercero o puede que jamás vea la luz o que le saquen un blog o que en un periódico, da igual. Pero yo ya estaré cumpliendo mis tics de felicidad, ¿no? Y de éxito personal. Estoy escribiendo cada vez mejor. Esto me gusta bastante. Y esto ya para mí toca un montón con una cosa que es un eje que se me da fatal, que es este equilibrio, a ver cómo lo ves tú o cómo lo trabajáis, entre creatividad, que es un poco con lo que nace el escritor, o sensibilidad, y disciplina. Para mí son dos pilares fundamentales. Para ti, ¿cómo convergen? ¿No tienes relación? ¿Cómo es tú estas dos cosas? Sigo posicionándome, o sea, no tengo una postura clara a este respecto. Vamos a empezar por decir que hay mucho mito y mucho postureo, ¿vale? Y yo desmitifiqué un poco la disciplina cuando leí una entrevista, creo que es, igual me equivoco, pero me parece que es una entrevista a Mario Lebrero. Y entonces Mario Lebrero decía que él solo escribía cuando tenía algo que contar. Y si no, no escribía. Que él no era de esos escritores que se sientan en su escritorio a las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, que ya se van a comer y ya tienen la tarde libre. Para mí la escritura no es un trabajo de oficina. Es que para tener un trabajo de oficina me hago oficinista y encima gano un sueldo fijo y seguramente mejor que como escritora, ¿no? Entonces yo soy más de decir, bueno, yo me pongo a escribir cuando tenga algo que contar y algo que escribir. Dicho esto, por mucho que tú tengas algo que contar y algo que escribir, si no te sientas y lo escribes, no lo vas a escribir. Entonces, es verdad que yo, por ejemplo, en mi caso concreto, yo tiendo a la procrastinación. Pero yo estoy todo el día, esta mañana he ido a la peluquería y la peluquera me contó una historia y he dicho, pues esto es una novela. Nada más llegar a casa voy a coger mi libreta y me voy a escribir como las líneas básicas para la próxima novela. Ya, bueno, Blanca, pero tienes que sentarte y escribirla, ¿sabes? Entonces, creo que hace falta un mínimo de disciplina. Pero no creo que haga falta una disciplina que sea sentarse de 8 a 3, porque a lo mejor eso mata tu escritura. En mi caso, a mí hacer eso mata mi escritura porque yo necesito fluir un poco más, ¿no? Pero, insisto, en cualquier caso tienes que sacar fuerza de voluntad suficiente como para ya por fin sentarte y escribir. Sí, a mí también me cuesta conciliarlos, sobre todo en la parte de disciplina. Es como admiro a la gente disciplinada porque los he tenido de compañeros de escritura y veo dónde llegan. Y los puedo comparar con otros que tenían una pulsión brutal y que se han quedado en el camino. Gente que decías, de verdad, tiene una sensibilidad especial para escribir, una voz súper única, y se han quedado en el camino porque no completaban sus textos, porque no disponían de esa disciplina. Y otros que no eran tan sumamente genuinos, ahí están, segunda, tercera publicación. Entonces, me gusta esto de no es ni lo uno ni lo otro como forma única de hacer las cosas, pero sí de cómo vas a tener que integrar a tu modo particular
un poquito las dos partes, ¿no? Alimentar tu creatividad y dejar un poquito espacio a tu concepto de disciplina. Mi experiencia también de alumnos y alumnas, la hora límite de entrega del texto es el miércoles a las 12 del mediodía. Y entonces, pues esto que hacemos la gente, bueno, pues ya lo haré, ya me pondré. El martes por la noche, a las 11 de la noche, escribiendo el texto. Ocurre a menudo que hay una frescura especial en esos textos de última hora. Y te iba a preguntar antes, cuando me decías esto de tus compañeros que escriben y los que no escriben. ¿Tú podrías decir o notas en el tipo de escritura algo diferente en la escritura de las personas que tienen esa disciplina de escribo, y de las que no tienen tanta disciplina? ¿Se refleja esa actitud en el texto? Sí, sí percibo que había voces como menos censuradas, eran como voces más libres, pero esa libertad a veces es también difícil de traer a la estructura del texto, quiero decir, es mucho más atrevida, mucho más tal, es como domesticar un tigre, ¿no? Pues no es lo mismo que un perrito, que es más dócil. Claro. Entonces, sí, para mí eran voces más atigradas, voces más pues atrevidas, con más licencias creativas, capaces de romper, pues recuerdo una que era hiperlírica, pero con un lirismo brutal, como muy propio, o voces muy enriquecidas, y los otros es como más, tengo una percepción de zona de control, personajes más comedidos, en escenarios más comedidos, a los que les ocurren cosas no siempre predecibles, porque tenían capacidad y tal, pero bueno, dentro de el margen de las cosas, y su dificultad era ir un paso más allá, cómo rompo las barreras, cómo me atrevo un poquito más, cómo hago algo un poco más diferente. Claro. Sin embargo, en lo cotidiano, trabajando en lo cotidiano y admirando cómo lo hacían los otros, han podido construir cosas súper brutales, y a los otros pues corres el riesgo de que te devore que te devore el tigre. Sí, sí. Para mí sería, mis padres hacían baile de salón, y para mí sería como ese baile de salón estructurado de 1, 2, 3, pa, que vas contando siempre, 1, 2, 3, pa, o baile libre, descalzo, sin zapatos, a las 6 de la mañana dejándote llevar. Claro. Entonces, es muy orgánico, muy brutal cuando ves a alguien bailando así y tal, pero claro, no lo presentarías a concurso, o claro, pues dices, bueno, ¿qué hago con esto? Que es muy genuino, va a conectar enseguida, pero tiene un recorrido, vamos, ha sido mi sensación. Entonces cada uno tiene un trabajo que hacer. Me imagino que el de la estructura es soltarse un poquito la melena y saber arriesgarse, y el del otro es de, bueno, la fiera tiene que ser comprendida por el mundo. Pues me quedo con la última cosita, que son estos bloqueos, porque hay mucha leyenda con los bloqueos. Es algo que se ha escrito 1.000.000 de páginas. Todas las que nos han escrito novelas se han escrito hablando de los bloqueos para escribir novela o Total. Para escribir. Y quiero saber tú qué piensas de los bloqueos. ¿Son un mito? ¿Son un mito como el monstruo del lago Ness? ¿Existen de verdad? ¿Con qué tocan los bloqueos desde tu experiencia? Bueno, yo tuve un bloqueo grande cuando escribía mi trabajo de fin de máster, que era una novela. Y es verdad que en ese trance me ayudó mucho mi tutor, ¿no? del proyecto. Entonces sí, o sea, definitivamente los bloqueos existen. Pero creo que la cuestión, más que el bloqueo en sí, es ver por qué te has bloqueado y cómo vas a afrontar ese bloqueo. Porque, claro, yo necesitaba romper ese bloqueo ya porque tenía que presentar un trabajo de fin de máster y quería aprobar el máster, ¿no? O sea, como que de alguna manera tenía una fecha límite. Ahora bien, si no tienes una fecha límite, si no tienes ningún compromiso ni tienes nada, simplemente como tu deseo de escribir, yo pienso que un bloqueo puede ser simplemente es que a lo mejor en este momento pues no tienes que escribir. Es que claro, luego hay que ver cada caso y ver cada persona y las circunstancias de cada persona, eso ya es trabajo de cada cual. Que si tienes un bloqueo, pues ¿y por qué quieres escribir? O a lo mejor es momento de ir a un museo, o es momento de ir a ver películas. Me gusta mucho la metáfora que utiliza Julia Cameron, y ella habla del pozo de la creatividad y de que el pozo de la creatividad se gasta y que hay que ir a rellenarlo, ¿no? Pues es que si ahora mismo no quieres escribir y te pones a escribir y no te sale nada, a lo mejor es que no tienes que escribir, a lo mejor tienes que hacer cualquier otra cosa.
Pero yo creo que la mayoría de las veces los bloqueos tienen que ver con cuestiones como psicológicas y con inseguridades. Entonces, tú quieres escribir pero no puedes porque te da miedo hacerlo mal, porque piensas que no te va a salir bien, porque piensas que te van a leer y te van a decir que es una mierda. Al final creo que el bloqueo se mueve en este círculo. Quiero escribir, pero pienso que no lo voy a hacer bien y entonces, pero no te lo reconoces abiertamente y entonces dices, no, yo quiero escribir, pero te vas a escribir la primera palabra y ya te censuras la primera palabra, te censuras la primera frase porque, vamos a ver, hay más historias que contar que átomos, quiero decir, es que cualquier cosa es una historia. Es Me decir, encanta. claro, ¿no? Es que, vamos a ver, he ido a la peluquería, mi peluquera me ha contado una historia increíble esta mañana y eso es una novela, ¿sabes lo que te quiero decir? O un relato largo, por lo menos. Entonces, y esto es una cosa que hacemos mucho en los cursos, sobre todo en los cursos de iniciación, que es como dar herramientas, como se llaman herramientas de desbloqueo, bueno, herramientas de creatividad, pero que son cosas como súbete a un autobús con una libreta y ve tomando nota de lo que ves, porque es que solamente salir a la calle ya eso te da ideas. Tu propia vida está llena de ideas para escribir. Para mí puede haber dos causas. Uno, que sea técnica, de ahora mismo no dispongo de las herramientas técnicas para desbloquear la historia y entonces necesito, pues eso, un mentor, un profe, alguien que igual me sepa leer y con 2 o 3 pinceladas yo ya pueda tirar. Y creo que el otro 80 o 90% de los bloqueos tienen que ver con nosotros y el peso que le ponemos a lo que estamos escribiendo. A mí hay una cosa que no sé, pero bueno, te la comparto porque me encantó y me relajó muchísimo, que era del libro de la escritora de, bueno, Libera tu magia, el libro se llama Libera tu magia, la escritora es la misma que hizo este bestseller de Come, reza, ama, ¿no? Pero en Libera tu magia hablaba de la escritura, los procesos creativos y me encantaba porque ella le escribía, dice que cada vez que se pone a escribir un libro, le escribe una carta primero al miedo. Y entonces al miedo le dice, bueno, mira, sé que me vas a acompañar el camino, sé que te vas a quedar conmigo este viaje, pero creatividad y yo te queremos decir que no podrás coger el volante, no podrás hacerte cargo, que es una manera de reconocer que hay un montón de cosas que se nos van a remover en escritura por la exigencia que le ponemos, por mil cosas. Pero también es una manera de, vale, tienes un lugar, pero va a ser este. Yo decido qué lugar tienes y hasta dónde permito que me bloquees o no, porque comparto contigo que a veces le ponemos demasiado peso a la escritura, que tiene un origen muy visceral, muy, muy natural. A quienes nos gusta escribir es tan natural como pestañear. Lo que dices tú ves historias en todos los lados, porque cuando yo comparto esto la gente me dice, pues yo no veo tantas, claro, porque no les gusta contarlas, pero tú y yo salimos a la calle y decimos, Dios mío, es un historión. Sí, entonces, por favor. Claro, si no lo escribe alguien, lo tengo que escribir yo. Total, sí. O cuando ves a alguien y dices, este es un narrador de historias, o sea, mira cómo lo cuenta, ¿no? Como esta fascinación. Entonces, cuando estamos ahí y rebajamos la expectativa, es más natural, fluye, es como más suave. Claro. Sí, se trata de rebajar la expectativa. Y esto de escribir al miedo, me parece, creo que está muy guay. Y también es que yo creo que no está mal tener un cierto grado de, llámalo miedo o llámalo voz crítica, porque es que si tienes tu voz crítica le has bajado el volumen o la tienes en -5, corres el riesgo de escribir muy mal y pensar que eres la puta ama, perdón por la palabra, ¿sabes? Sí. Y eso tampoco es, o sea, que hace falta un equilibrio ahí de decir, bueno, luego además también necesitas una voz crítica que a la hora de tú releer, tú digas, bueno, esto sí, esto no, esto me lo cargo, esto lo cambio, esto no funciona. O sea, aunque luego tengas otras personas que hagan eso por ti, pero también tienes que hacerlo tú con tu propio texto. ¿Hay algo que tú creas que te apetece decir? Ahora que tenemos este espacio, algo que digas, esto creo que es importante, que lo sepa la gente a la que le gusta escribir y que quiero que le llegue a su casa y a su corazón, que se lo quiero decir. ¿Hay algo que nos estemos dejando o...? Para que quede bien claro, a la gente que le gusta escribir, gente que quiere escribir, que siente el deseo, el impulso, escribe. Y luego ya veremos. Ya veremos qué hacemos con ese texto, veremos si lo tiramos a la basura, si lo reescribimos, si lo publicamos, si lo guardamos en un cajón.
escribe. Si tienes la necesidad, el impulso, la curiosidad, las ganas, escribe.